Mi compañero de trabajo de mi novia se escapó y dijo, ¿cómo está después de la fiesta? Yo pregunté, ¿qué fiesta? 2 horas después encontré el vídeo de ella bailando con un tipo en el retiro de la oficina. Lo vi una sola vez, hice mis maletas y desaparecí. Esa noche ella me llamó 47 veces. Nunca contesté. No soy un tipo celoso. Nunca lo fui. Si acaso, siempre fui demasiado confiado. El novio de, claro, diviértete, el que nunca revisa el teléfono de su pareja ni cuestiona sus amistades, ni pregunta dónde va. Yo creía, estúpidamente, que el respeto mutuo era suficiente. Que si amabas a alguien, no necesitabas interrogarlo, no necesitabas rastrear su ubicación, simplemente confiabas. Ese día me enseñó cuán equivocado estaba. Todo empezó con algo pequeño, ridículo. Un comentario, una frase, 7 palabras. Había pasado por el edificio de su oficina ese lunes por la tarde para dejarle su cargador de laptop. Ella lo había olvidado y me había escrito en pánico. Pensé que podía pasar durante mi hora de almuerzo, entregárselo y quizá tomar un café rápido con ella. Fue entonces cuando me crucé con Daniel en el lobby. «Hey, amigo», dijo Daniel, su compañero de trabajo, con esa amabilidad falsa. «¿Cómo está después de la fiesta?» Parpadeé. «¿Qué fiesta?» Él se congeló. Literalmente se quedó quieto, como si alguien hubiera puesto pausa con un control remoto. Sus ojos se abrieron apenas, luego intentó cubrirlo con una risa demasiado fuerte. «Oh, nada, no importa». «No», dije tranquilo, neutral. «¿Qué fiesta?» Su cara se puso roja y se rascó la nuca. «Solo pensé que sabías». «No es importante». Ese fue el momento exacto. La rareza. El cambio repentino de charla casual a evasión nerviosa. La forma en que no podía mirarme a los ojos. La manera en que movía los pies como un niño descubierto haciendo algo prohibido. Algo dentro de mí se enfrió. No presioné. No acusé. Ni siquiera levanté la voz. Solo repetí suavemente, ¿qué fiesta? Él fingió toser. ¿El retiro de la oficina este fin de semana, ella no te lo dijo? Ahí supe que algo no estaba bien. No solo porque ella no lo había mencionado, aunque eso ya era raro, sino porque me había dicho que pasó ese fin de semana en casa de su amiga Amber. Un fin de semana de autocuidado, lo llamó. Una noche de chicas. Mascarillas, vino, películas. Yo incluso les compré sus snacks favoritos. Me quedé solo en casa sin sospechar nada. Ahora Daniel actuaba como alguien listo para huir. Claro, dije. ¿El retiro? Él asintió demasiado rápido. Sí, nada importante. Solo cosas de equipo. Totalmente rutinario. Rutinario, claro. Excepto que él parecía querer desvanecerse en el suelo. Se fue con una excusa sobre una reunión y yo no lo seguí. Tampoco subí a verla. Dejé el cargador en recepción y regresé a mi auto. Me quedé sentado un rato, mirando el tablero, sintiendo un peso nauseante en el estómago. Ella había mentido. Eso por sí solo no era prueba de nada, pero bastó para que mi mente empezara a reproducir todos los momentos que había ignorado, su repentina necesidad de tiempo a solas, la forma en que revisaba el teléfono constantemente, las nuevas amistades en la oficina, las noches que llegaba tarde, el «no te preocupes» para todo, la distancia emocional que justificaba con estrés, trabajo, hormonas, cualquier cosa menos la verdad. Intenté calmarme. Intenté convencerme de que no era nada. Que quizás simplemente no quería hablar de trabajo en sus días libres. Que tal vez el retiro había sido aburrido o insignificante. Pero entonces llegó el segundo golpe. 2 horas después, sentado afuera de un café, estaba revisando Instagram cuando lo vi. Alguien había publicado una historia del retiro. Publicada 1 hora antes. No era ella, sino una compañera suya que etiquetaba a todos sin pensar. El retiro había sido el fin de semana, pero la gente aún subía fotos y vídeos. Deslicé las historias. Compañeros posando junto a un lago. Alguien en una tabla de pádel. Risas alrededor de una fogata.
Normal. Luego apareció el vídeo. Una pista de baile llena. Música fuerte. Luces parpadeando. Y ahí estaba ella. Al centro. Bailando con un tipo. No solo bailando, sino pegada a él de una forma que me heló el cuerpo. Sus manos en su cintura. Sus brazos alrededor de su cuello. Su cabeza hacia atrás mientras reía. Su sonrisa. Esa sonrisa que yo pensaba que era solo para mí. Lo vi una sola vez. Solo una. Y fue suficiente. No grité. No rompí nada. No la llamé. No lloré. Simplemente sentí todo dentro de mí apagarse. Silencio. Vacío. Miré la hora, 2:47 de la tarde. Ella estaría en el trabajo por unas horas más. Yo tenía tiempo. Conduje a casa, entré al apartamento y observé nuestros muebles, las fotos en la pared, las tonterías que compramos en viajes. Vi el suéter mío que ella siempre usaba tirado en el sofá. Lo doblé y empecé a empacar mis cosas, metódicamente. Ropa, libros, discos, laptop. Solo lo mío. No toqué nada que fuera de ella o compartido. No quería que sospechara antes de tiempo. Para las 6:30 de la tarde, mi auto estaba lleno. Dejé mi llave sobre la encimera. Cerré la puerta y deslicé la llave de repuesto por debajo. Sin nota. Sin explicación. Ella sabía lo que había hecho. Yo no le debía palabras. A las 7:12 de la tarde comenzaron las llamadas. Primero una. Luego dos. Luego 5. Para las 9 de la noche, había 23 registros perdidos. No contesté ninguno. Estaba conduciendo sin rumbo, dejando que las luces de la ciudad pasaran ante mí como si fueran un río de colores. Sentía una serenidad extraña, como si mi cuerpo supiera que lo peor ya había pasado. Había una calma en la decisión que nunca había sentido antes en mi vida. Me detuve en una gasolinera y salí a tomar aire. El cielo estaba oscuro, cubierto de nubes pesadas, y el silencio de la noche parecía amplificar cada pensamiento que había tenido durante los últimos meses. Todo el estrés. Todas las discusiones. Todas las excusas. Todas las veces que yo mismo me convencí de que era mi imaginación. Por primera vez, me di cuenta de que no había estado loco. Había estado siendo engañado. Manipulado. Y lo peor, había sido paciente con alguien que nunca lo mereció. A las 9:37 de la noche, recibió su primer mensaje de voz. No lo escuché. Simplemente vi la notificación aparecer en la pantalla. Luego otra. Y otra. Cuando el contador pasó de 10, puse el teléfono en silencio y lo dejé boca abajo en el asiento del copiloto. No quería escuchar su llanto ensayado. No quería escuchar sus explicaciones. No quería darle espacio para convertir la historia en algo que la beneficiara. Seguí conduciendo hasta que encontré un motel barato a las afueras de la ciudad. Pedí una habitación y dejé mis maletas en el suelo. El silencio de ese cuarto, con paredes beige y una ventana que daba a un estacionamiento vacío, se sintió sorprendentemente acogedor. Me duché, me tendí en la cama y escuché, en la oscuridad, mi propia respiración. Era la primera vez en meses que no sentía tensión en el pecho. A las 11:02 de la noche, ella me envió un mensaje que decía, tenemos que hablar. Esto no es lo que piensas. Por favor, vuelve. Leí las palabras, las dejé flotar en la pantalla, y luego simplemente bloqueé las notificaciones temporariamente. No la bloqueé aún, no por dudas, sino porque no quería que lo interpretara como una reacción emocional. Yo no estaba huyendo. Yo estaba cerrando un capítulo. Dormí profundamente esa noche, como si mi cuerpo hubiera soltado un peso inmenso. No tuve pesadillas. No soñé con ella. Ni siquiera desperté en medio de la madrugada. Era como si mi mente finalmente hubiera encontrado un espacio donde no necesitaba defenderse de nada. Al día siguiente, revisé mi teléfono. Tenía más de 50 llamadas perdidas y 30 mensajes. Todos seguían el mismo patrón: confusión,
súplica, desesperación, y luego un tono casi agresivo, como si yo fuera el culpable por no responder. Lo observé todo con una distancia emocional sorprendente. Nada de eso me afectó. Nada de eso me hizo dudar. Decidí enviar un solo mensaje, corto, seco, definitivo, lo vi todo. Eso fue suficiente. A los 2 minutos, ella respondió, no entiendo, ¿qué viste? ¿Puedes llamar? No caí en su juego. Le escribí una sola palabra, el vídeo. Hubo 5 minutos de silencio. 5 minutos en que mi pantalla permaneció vacía. Luego llegó su respuesta, no fue lo que parece. Y ahí, sin pensarlo, solté una risa suave. Esa frase era la más vieja del libro. La más cliché. La más patética. Una línea escrita para tontos. Yo ya no estaba dispuesto a ser uno. No respondí. No había nada más que explicar. Pasé la mañana caminando por un parque cercano. El aire fresco me despejó la mente. Mientras observaba a la gente pasear a sus perros o correr con auriculares, pensé en lo absurdo que era que mi vida hubiera girado tanto alrededor de alguien que no merecía ni una fracción de mi energía. Me sentí tonto por un momento, pero también libre. Libre de la ilusión. Libre de cargar un peso que no era mío. Al regresar al coche, encontré un mensaje más largo de ella, casi un ensayo. Decía que estaba estresada, que había bebido demasiado, que la había agarrado sin consentimiento, que todo era una broma entre compañeros, que yo estaba exagerando. Lo leí sin ninguna emoción. Su narrativa estaba cambiando cada vez que notaba que sus argumentos no funcionaban. No respondí. A las 3 de la tarde tomé una decisión, iría a la joyería. Sí, la joyería. Porque antes de descubrir la verdad, yo tenía planes. Planes estúpidos. Planes ingenuos. Planes de compromiso. Planes que ella nunca mereció. Yo había encargado un anillo de compromiso 2 semanas antes. Un anillo que estaba listo para ser recogido. Conduje hasta allí en silencio. No había música, no había ruido, solo mis pensamientos. Al entrar, la empleada me reconoció enseguida. Sonrió, lista para mostrarme el estuche perfecto. Pero cuando le dije, vengo a cancelar la orden, su sonrisa se apagó un poco. Aún así, fue amable. ¿Hubo algún problema?, preguntó. Asentí. Sí. Con la persona. Mientras firmaba los papeles y recibía el reembolso, sentí una paz completa. Era el acto final. El cierre oficial. La última pieza que necesitaba encajar para dejar atrás todo. Al salir de la joyería, respiré profundamente. La ciudad estaba viva, llena de ruido, gente, autos, planes, risas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también podía volver a formar parte de esa vida. Que mi mundo no se había acabado. Solo se había limpiado. Encendí mi teléfono una última vez. Un mensaje nuevo, no puedo creer que estés haciendo esto. Solo fue un baile. Si te vas ahora, no vuelvas. Lo leí. Sonreí. Y la bloqueé. No había más historia. No había redención. No había excusas. Solo quedaba seguir adelante. Con el número bloqueado y la última palabra dicha sin necesidad de pronunciarla, puse el teléfono en el asiento y empecé a conducir sin un destino claro. Había una sensación casi sagrada en el silencio del auto, como si cada kilómetro que avanzaba funcionara como una milla más de distancia emocional entre mi vida pasada y la que estaba comenzando. Las calles pasaban frente a mí como un río nocturno, reflejando luces rojas, blancas y amarillas en el pavimento húmedo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo. Estaba avanzando. Me detuve en un mirador justo a las afueras de la ciudad, un lugar donde solíamos ir cuando todo era más sencillo, cuando las cosas parecían sólidas y reales. Irónicamente, elegir ese lugar no me dolió. Al contrario, me dio perspectiva. Me senté en el borde del capó, respirando el aire frío, observando las luces de la ciudad parpadear allá abajo. Fue entonces cuando me golpeó un pensamiento, hacía meses que no me escuchaba a mí mismo.
Siempre estaba procesando sus crisis, sus inseguridades, su ansiedad, sus argumentos, sus silencios pasivo-agresivos. Me había convertido en un personaje secundario en mi propia vida, un asistente emocional de alguien que nunca había tenido la intención de construir algo real conmigo. Tomé mi teléfono, no para desbloquearla, no para espiar nada, sino para ver mi propia galería de fotos. Y ahí estaban, los viajes, las risas, las cenas, los momentos buenos, los recuerdos que en su momento parecían auténticos. Pero algo me llamó la atención. En todas las fotos, ella era el centro. Ella sonreía, ella posaba, ella brillaba. Yo era un accesorio más en el fondo. No era amor. Era protagonismo disfrazado. Y yo había sido el escenario. Guardé el teléfono. Me quedé un largo rato observando la ciudad antes de volver al auto. Conduje hacia la casa de uno de mis mejores amigos, alguien que siempre me había dicho que algo no andaba bien, alguien a quien ignoré por amor, por ingenuidad, por ganas de creer. Cuando abrí la puerta y él me vio parado allí con las maletas, no hizo preguntas. Solo dijo, sabía que este día iba a llegar. Y me dejó pasar. Dormí en su sofá esa noche, no como alguien derrotado, sino como alguien que finalmente había decidido dejar de perder. A la mañana siguiente, el mundo se sentía diferente. No más vibraciones de mensajes desesperados. No más explicaciones manipuladas. No más ansiedad. Hice café mientras la luz del amanecer llenaba la sala. El aroma me trajo una claridad brutal, ella nunca habría confesado nada. Si no hubiera sido por ese vídeo, yo seguiría ahí, creyendo en sus palabras mientras ella vivía una doble vida. Descubrí la verdad por accidente, y aún así ella trató de torcerla hasta el último segundo. Y fue ahí cuando entendí que, incluso si me hubiera suplicado frente a frente, nada habría cambiado. No porque yo fuera perfecto, sino porque ella no era capaz de amar sin destruir lo que tocaba. Al mediodía, fui al apartamento que antes compartíamos. Coordiné con el propietario para entrar sin que ella estuviera. No quería discusiones. No quería lágrimas falsas. No quería su actuación de víctima. Recogí mis últimas pertenencias, revisé todo una vez más y dejé la segunda llave en el mostrador. Ese espacio, que alguna vez pensé que sería nuestro hogar, ahora se sentía como un escenario abandonado. Una escenografía hueca donde los personajes ya no estaban. Ya no había nada que recuperar. Cuando salí del edificio, recibí un mensaje desconocido. Era un número nuevo. Ella. Lo supe inmediatamente. Decía, solo quiero hablar. No tienes que volver conmigo. Solo quiero explicarme. No lo abrí. Borré el mensaje sin guardar el número. No porque sintiera odio, sino porque ya no había nada que escuchar. El amor se había ido mucho antes de que yo decidiera irme físicamente. Mi salida solo hizo visible lo que ya estaba muerto. Esa tarde caminé por la ciudad sin rumbo, disfrutando del simple hecho de existir sin estar en alerta constante. Me senté en un café, pedí una bebida caliente y observé a la gente conversar, reír, vivir. Y se sintió como si estuviera viendo un mundo del que había estado ausente durante demasiado tiempo. Un mundo al que finalmente podía volver. Pensé en enviar un mensaje a mi madre, contarle que todo había terminado, pero decidí esperar un poco más. No quería mezclar tristeza con alivio. Quería que mi voz sonara estable cuando lo dijera en voz alta, terminé algo que ya no me hacía bien. Al caer la noche, regresé al auto y manejé hasta un pequeño parque donde los árboles se mecían con el viento. Me senté en una banca y me permití pensar en el futuro, en qué tipo de persona quería ser, en qué tipo de amor quería dar y recibir. No uno lleno de secretos, de explicaciones torcidas, de silencios tensos. No uno donde yo tuviera que convencer a alguien de que mi amor valía. Quería algo recíproco, tranquilo, honesto. Y ese deseo, simple, humano, fue suficiente para sentir que todo lo vivido había valido la pena como aprendizaje, aunque doliera. Cuando finalmente volví a casa de mi amigo, él estaba viendo una película. Me dejó un plato de comida preparado y dijo, esto es el principio de algo mejor, aunque ahora no lo veas. Y por primera vez, lo vi. Lo creí. No porque necesitara consuelo, sino porque sabía que era verdad. Mientras me acomodaba en el sofá,
Pensé en una última frase que ella me había escrito antes de bloquear su número: si te vas ahora, no vuelvas. Y respondí en mi mente, con absoluta calma: no pienso volver. Ni a ti, ni a la versión de mí que permitía que me rompieras. La historia no terminó con una reconciliación. No terminó con un discurso dramático. Terminó con una puerta cerrada y una verdad simple: a veces perder a alguien es la forma más pura de encontrarte a ti mismo.